Muy buenos días, hoy es miércoles 4 de abril y en este nuevo vídeo voy a hablarles del tema tan popular, por decirlo de alguna manera, en estos momentos, que es la amnistía fiscal que ha introducido por el Real Decreto 12/2012 el Gobierno de España. La amnistía fiscal, ¿estás a favor, no estás a favor? Muchos tópicos, que si ayuda a defraudar, que si es algo que beneficia a los ricos, que, en fin, muchas cosas que desde mi punto de vista son, lo primero, demagógicas y luego pueden ser cínicas e hipócritas. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, el dinero negro existe y además hay mucho. Algunas estimaciones, como el dinero negro, no hay una cifra oficial, faltaría más, pero algunas estimaciones calculadas o dadas incluso por entidades financieras suizas dicen que el dinero de españoles residentes en España, fiscales, que tienen dinero en este país, podría alcanzar entre los 50 y los 60.000 millones de euros. Estoy hablando solamente de Suiza, no hablo de otras jurisdicciones como puede ser Gibraltar o como puede ser las Islas del Canal, como podía ser en su día Andorra, y por supuesto no hablo del dinero sumergido, de la economía sumergida que genera ese dinero negro que puede haber aquí en España. Por tanto, dinero negro sí, hay y hay mucho. Es un dinero que hoy no nos está beneficiando en nada, quiero decir, a España. No genera ningún ingreso, no genera riqueza, no genera empleo. Por tanto, eso no reconocerlo sería absurdo. Ese dinero está ahí. ¿Qué se puede hacer con este dinero? Es muy sencillo, con ese dinero que está en estas jurisdicciones. Lo primero que se puede hacer es ignorarlo, mirar para otro lado y pensar que ese dinero no existe. Creo que es el mayor error. Pero no nos olvidemos que durante algunos años, durante muchos años, se perseguía ese dinero por la presión que existe sobre los paraísos fiscales en general, y se perseguía el concepto sobre todo desde el punto de vista penal, no tanto desde el punto de vista financiero, entre otras cosas porque es muy difícil acceder a ese dinero, perseguirlo, identificar a los titulares de esas cuentas cuando existen mecanismos de protección por parte de estas jurisdicciones reconocidas incluso en algunos casos en su propia Constitución, y en este caso estoy pensando, como no, en Suiza. Por tanto, sí que se ha perseguido desde el punto de vista penal, pero se ha dejado un poquito de lado desde el punto de vista fiscal, insisto, por las dificultades que engendra la persecución. Por tanto, durante algún tiempo se ha ignorado. ¿Se tiene que perseguir? Claro que se tiene que perseguir. El problema es si es posible o no es posible perseguirlo. Se ha avanzado mucho, por esto que digo, la presión sobre los paraísos fiscales en los últimos años, pero es muy difícil si no hay indicios de delito penal. Es decir, ninguna de estas jurisdicciones, si no ve o a instancias de la jurisdicción del residente, en este caso de España, si estamos hablando de un residente español, si no hay un indicio de delito penal, desde luego es muy difícil que haya colaboración por parte de las entidades financieras del país, digamos, donde está ese dinero. Por tanto, la persecución es muy complicada. Lo tercero que se puede hacer es tratar de traerlo, de regularizarlo, de ponerlo en circulación en España, y para eso es para lo que se crea un mecanismo como el que tenemos ahora, como el que ha puesto en marcha el Gobierno de España. La pregunta, por tanto, a mí el término de amnistía no me gusta demasiado. Soy padre de familia, tengo hijos adolescentes, y eso de decir yo le perdono, pues efectivamente puede llevar o dar lugar a que vale todo, yo voy haciendo cosas y yo sé que tarde o temprano mi papá me perdonará. Bueno, eso es un mensaje, como digo, con el que no estoy de acuerdo. Pero también es verdad que la situación, como digo, ignorar que ese dinero existe sería un gran error. No hacer nada sería otro gran error, y si tenemos en cuenta la situación por la que está atravesando España, dejarlo de lado y acudir a los tópicos de no, vamos a ir venga, vamos a perseguirlo, tal, pues creo que no sirve para nada. Por tanto, estoy a favor de algo práctico, de algo pragmático, y tratar de sacar y de poner en circulación cuanto más dinero, mejor. El tópico es que con esto se invita a defraudar, con esto se favorece a los defraudadores, con esto se favorece el delito. Bueno, ¿de qué delito estamos hablando? Porque hay un delito penal y un delito fiscal. El delito penal, desde luego, nada dice el Real Decreto de obviar ese delito penal. Si existen indicios de que una persona tiene dinero en Suiza y ha cometido un delito penal, toda la justicia debería recaer y caer todo el peso de la ley sobre ese señor, con independencia de la cantidad de dinero que tenga. Eso lo dejamos al lado e insisto en que el decreto no dice nada de que eso se vaya a obviar. Al contrario, se seguirá persiguiendo y, por supuesto, es una línea que hay que machacar, si me permiten la expresión. El delito fiscal. Aquí es donde
la gente también ignora que ya existen procedimientos de regularización de esos capitales que están fuera, que hasta ahora la clave era poder, lo que se llama, trazar ese dinero, el origen de ese dinero, para separarlo del tema penal. Si alguien cobró un dinero porque dio unas conferencias, dio unas clases, vendió una casa de un familiar, heredó un dinero y por tanto es algo lícito y lo tiene fuera de España, ahora ya existen mecanismos para regularizarlo. Y los mecanismos en base a el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre la renta, sucesiones, donaciones, etcétera, que existe en España, que sabemos que desde el año 2008 el impuesto de patrimonio está bonificado, que las ganancias de capital que se han generado en estos últimos años han sido muy reducidas, digo que el coste de esos expedientes de regularización se ha cifrado con todos los recargos, con todas los recargos y por supuesto los intereses de demora, no han venido a superar el 5, el 6%. Por tanto, ahora el gobierno ha establecido un 10%, que es más de lo que estaría costando estos expedientes de regularización, pero es más simple, simplifica los trámites. El señor que tenga ese dinero, o la señora que tenga ese dinero fuera de España, tendrá que decidir si quiere acogerse a un expediente de regularización tradicional, que siguen vigentes y que se pueden seguir utilizando ante la Hacienda Pública Española, o acogerse a este mecanismo excepcional hasta el 30 de noviembre. Y a lo mejor con el mecanismo habitual pagaría menos, pero es más, digamos, farragoso y tiene trámites un poquito menos simples. Por tanto, por eso quiero decir que la hipocresía de no, esto está muy mal, tal, bueno, oiga, si es que ya se puede hacer, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Por tanto, la pregunta no es si se debe hacer, que ya digo que estoy a favor de poner en marcha y de traer cuanto más dinero a España mejor y de tratar de aumentar la recaudación lo más posible porque lo necesitamos, sino de cómo hacerlo. Y la pregunta podría ser, oiga, ¿por qué han fijado el 10 y no el 11 o el 12? Y ahí, si nos fijamos o comparamos con lo que han pasado en otros países próximos, como puede ser Italia en el año 2009, que cobraba un 5%, o como pueden ser mecanismos más complejos, como es la doctrina o el procedimiento Rubik, que consiste en llegar a un acuerdo con la Hacienda, con las entidades financieras locales, hablo en concreto de Suiza, con Inglaterra, que establece un coste de un 25% para esos titulares residentes en el Reino Unido con dinero en Suiza, que pueden llegar a pagar hasta un 25%, pues hombre, entre el 5 y el 25%, el 10% es muy poco. Simplifica los trámites y además es un coste perfectamente asumible por parte de esa persona que tiene el dinero fuera y que en muchos casos no solamente quiere, sino que necesita traerlo a España, y si no lo ha hecho antes es por miedo a represalias, por miedo al coste, por ignorancia, etcétera, etcétera, digo que lo quiere traer, pues un 10% me parece muy asumible y me parecería o lo calificaría en estas circunstancias hasta de chollo. Pero claro, lo que podríamos pensar es ¿por qué no se hace Rubik o un acuerdo con la Hacienda suiza o con las entidades financieras suizas para establecer el mismo procedimiento? Bueno, precisamente por eso, porque nosotros no tenemos tiempo. Establecer o llegar a un acuerdo con esas características o de esas características lleva mucho tiempo. Son negociaciones, es llegar a un acuerdo, es plasmarlo y luego es ejecutarlo. Y España, lo siento mucho, pero no tiene tiempo. Necesitamos cuanto más dinero, cuanto más rápido, mejor. Esta es la situación y negarlo sería absurdo. Por tanto, creo que es importante decir que si se recaudan, no sé si al final serán 2.500, 2.400 o 3.000, ojalá, millones de euros por parte de la Hacienda Pública Española, proveniente de esta regularización, yo diría o recomendaría que una parte muy importante de ese dinero fuera a parar directamente a las agencias de lucha contra el fraude en España, para que sepan esos inspectores que tienen más armas, más herramientas para perseguir y luchar contra el fraude fiscal. Creo que es determinante. En España estamos muy mal acostumbrados, en España tenemos una cultura del fraude que prácticamente el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, me refiero a las prestaciones por desempleo, a la seguridad social, a las chapuzas sin factura, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que todo está asumido. Bueno, pues no. Todo eso tiene que cambiar porque no nos podemos permitir el lujo de ese coladero. Es como una tubería que tiene de agua, que tiene agujeritos, el caudal sigue por ahí, pero los agujeritos hacen que al final el consumo de ese agua sea
muchísimo mayor al que debería ser. Por tanto, si parte de ese dinero se da el mensaje claro al que tiene ese dinero fuera, que tiene ahora la posibilidad de hacerlo, pero que si no regulariza ahora caerá sobre él todo el peso de la ley, por supuesto dejando de lado y machacando el tema penal, si no lo hace ahora, caerá sobre él. Hay que darle herramientas a esa inspección fiscal, a esos inspectores, herramientas en forma de dinero y de recursos para que puedan perseguirlo y puedan machacarlo. Por tanto, estoy a favor, creo que hay que dejar de lado la demagogia y ese cinismo y esa hipocresía, ponernos manos a la obra y tratar de conseguir cuanto más dinero mejor. Muchas gracias.